Y ya estamos en contacto con Pedro Peretti para hablar del campo, de la producción agropecuaria, pero también de las elecciones, de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del domingo pasado. ¿Cómo estás, Pedro? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buen mediodía. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, estamos acá con Rulo queriendo analizar, por un lado, el voto agropecuario, se podría decir. Sí, el voto agropecuario y la participación de los productores agropecuarios y de los dirigentes gremiales agrarios en la lista. Claro. La participación más rutilante, por llamarlo de alguna manera, fue el apoyo expreso, público, con firma de compromiso y con todas las formalidades al respecto que tuvo la mesa de enlace al candidato de Cambiemos, José Corral. Exacto. Le fue muy mal. Salieron últimos en las internas santafesinas. Ese es un dato muy importante porque eso ha generado mucho malestar en los productores federados fundamentalmente, que han visto cómo ataban a la entidad gremial detrás de una bandera política, cosa que siempre eso ha sido muy mal visto en la Federación Agraria Argentina. Después también participó activamente Carlos Iannisotto, que fue candidato a diputado por Mendoza, el expresidente de Corinagro, que dejó la mesa de enlace para ir a participar en política y también le fue bastante mal, sacó apenas el 3% de los votos. Después hubo muchos candidatos en forma individual que han participado, a todos generalmente, salvando algunas excepciones regionales, le fue muy mal. También le fue muy mal al ex dirigente de Corinagro, Marco Giraudo, en la provincia de Córdoba. En definitiva, la participación de los hombres del campo en la actividad política con el apoyo de sus entidades agrarias no es algo como para destacar. Y lo que demuestra además es el compromiso político militante, activo y cotidiano de la mesa de enlace con Cambiemos. O sea, son una pata más del entramado político de la derecha en la República Argentina, Vero. Pedro, ¿y tenés un perfil de cómo votaron las zonas rurales, tanto en Santa Fe como en otras provincias? ¿Qué referencia tenés? Porque siempre está la idea de que al Frente de Todos siempre le costó el electorado rural, pero también hay una caracterización que yo sé que vos no estás muy de acuerdo, que no es que sean neoliberales y voten siempre a la derecha en el campo. ¿Cómo lo viste esta vez? Bueno, le costó y le cuesta, porque convengamos que no tenemos una política específica y focalizada para ese sector, no la tenemos. Ahí, según mis cálculos, hechos a ojo de buen cubero, hemos perdido entre 5 y 7 puntos de adhesiones que siempre tuvimos. Ahí siempre hubo departamentos donde hubo una adhesión muy alta para Cambiemos, sabemos que la derecha tiene su fuerza, pero el Frente de Todos también tenía su inserción, porque ahí hay que dividir el electorado en dos partes, Rulo. Hay un electoral rural, que es el que siempre fue más refractario al Frente de Todos, y hay un electorado rural urbano, que es el dueño de un restaurante, el kiosco, el comerciante, la docente, que vive en la zona rural y que vota, y que ese siempre fue bastante más permeable a las propuestas del Frente de Todos. Aquí hay un análisis muy inteligente que hizo Horacio Salaverry, el presidente de Carvap, que es un hombre que analiza, a pesar de ser un hombre que no está en la misma vereda ideológica que nosotros, pero analiza bastante bien. Él le adjudica a esa falta de apoyo, a esos 5 puntos de falta de apoyo del Frente de Todos, fundamentalmente a la larga pandemia, ¿no es cierto? Eso ha hecho que los comerciantes estén con muchos problemas financieros, que los trabajadores no hayan conseguido el suficiente trabajo, los sueldos, en fin, esas cosas que hemos analizado todos, que también pegó ahí. Y otra cosa que pega mucho en el sector rural, son las jubilaciones. El principal núcleo habitante del interior profundo de la Argentina son los hombres y mujeres de la tercera edad. Y ahí ustedes saben mejor que yo que las jubilaciones son muy bajas y no ha tenido mucha capacidad para recuperar el poder adquisitivo de las jubilaciones. Pedro, se esperaba una medida de fuerza de la mesa de enlace vinculada con los límites a las exportaciones de carne. ¿En qué quedó esto de una medida de fuerza después de las primarias? Bueno, yo creo que ahí ha primado alguna gente que me parece que tiene alguna idea un poco superadora esta de transformar a la mesa de enlace como fuerza de choque electoral de la derecha, y han tratado de que no se genere una medida de fuerza en una situación muy difícil.
muy difícil para el país y muy difícil para los sectores de ingresos fijos que tienen muy bajos salarios y que una medida de fuerza le complicaría aún más la vida. O sea, yo creo que ahí lo que han sacado como resolución es alguna serie de medidas más light, focalizadas en determinado lugar y con presentaciones judiciales, con algún acto, con algún comunicado, con alguna cuestión de esa, pero no va a haber una medida de fuerza de la mesa de enlace, porque además la mesa de enlace concretamente hoy no tiene fuerza para convocar a una medida de fuerza. La fuerza se la pone el movimiento de autoconvocado, que es realmente donde está realmente la reserva movilizadora del sector del campo, ¿no? Porque la mesa de enlace por sí sola despierta muy poca confianza en los productores agropecuarios. Te comento, Pedro, una novedad y de paso le estamos comentando también al público, porque es muy reciente. La Dirección de Aduanas acaba de informar que fueron sancionados 2 frigoríficos exportadores de carnes por estar exportando cortes que estaba prohibido exportar y falsearon los datos, la información, lo exportaban como cuartos delanteros incompletos, así estaba hecha la declaración de exportaciones a China, en realidad era tapa de asado y algún otro corte, creo que falda que está... Sí, irregularidades que no son novedad, ¿no? Ha ocurrido en otras oportunidades también. En este caso se detectó y se impidió. Te introduzco con esto porque quería saber qué estás opinando vos de lo que está pasando en la industria frigorífica. Hubo rumores de que había habido despidos, después hubo desmentidas hasta del propio sindicato de la carne de Santa Fe. ¿Qué estás percibiendo vos en cuanto al sector industrial frigorífico con respecto al tema de las exportaciones de carnes y su situación actual? El sector frigorífico siempre fue muy hábil a la hora de instrumentar a los trabajadores en defensa de sus propios intereses. ¿Está claro? O sea, siempre cuando tienen una dificultad o quieren sacar una mejor tajada, amenazan con que van a despedir gente, sacan a los trabajadores a la calle, pero no lo sacan en defensa de los intereses de los trabajadores, lo sacan en defensa de los intereses de los dueños de los frigoríficos. Entonces acá es muy importante que la dirigencia gremial del sector de la carne tome conciencia y no se deje usar por la patronal. Ese es un tema central, histórico, los frigoríficos siempre lo han manejado muy bien. No tendría que haber ningún tipo de problema de despido en la industria frigorífica, porque se ha exportado casi el 70% de lo normal, y lo que está en dificultades para exportar se puede vender en el mercado interno, como son los 7 cortes prohibidos, y la vaca vieja nunca fue un factor determinante en la industria frigorífica argentina, nunca fue un factor, tan poco determinante fue, que siempre hubo históricamente un solo frigorífico que lo compraba, que era el Swift de Rosario, que era la clásica conserva, el picadillo de carne y todo lo demás, que iba para ese tipo de enlatados. O sea que habría por supuesto que tiene su dificultad, pero no al extremo de esos amenazas tipos catástrofe, que van a despedir, que hemos perdido, que hemos hecho, que no hay nada de eso. Están tratando de usufructuar un momento electoral para beneficio propio, tratando de utilizar a los trabajadores como punta de lanza de los intereses de los dueños de los frigoríficos. Pedro, te agradecemos muchísimo y bueno, seguimos en contacto. No, el agradecido soy yo y muchísimas gracias y salud y cosecha para todos y todas. Muy amable. Y nosotros seguimos con más información ahora con Pablo.